Participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy importante en el que, si bien no todos los países participaron, la mayoría se vieron involucrados de alguna u otra manera. Aquellos países que participaron se vieron afectados de manera directa, pero ¿qué hay de los países que se involucraron poco o que inclusive no participaron? Pues también se vieron afectados, sobre todo en cuanto a relaciones comerciales internacionales, importación de materia prima, etc. En el caso de México se vio afectado principalmente en el tema de las importaciones, ya que nuestro país importaba muchos productos de las naciones europeas, mismas que en la Segunda Guerra Mundial producían y exportaban menos materia prima. Debido a esta razón, se puso en marcha la industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo pretendía que se comenzaran a consumir los productos locales y nacionales, así depender menos de las importaciones de naciones europeas. Este modelo se basaba principalmente en tres cosas: subsidios y dirección del Estado para la producción de sustitutos, altos aranceles a la importación y tipo de cambio elevado. Este modelo económico se impuso en México y en varios países de América Latina como respuesta a lo sucedido con la falta de exportación europea. En México también tuvo el nombre de crecimiento hacia adentro y se caracterizó por tener tres etapas distintas: crecimiento con inflación, desarrollo estabilizador y etapa de crisis y agotamiento. Primera etapa. La primera de estas etapas abarcó el periodo entre el año 1940 y el año 1958. Se caracterizó porque el crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema de origen económico, con repercusiones de índole social, será resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario. Éxito conocido internacionalmente con el título de El Milagro Mexicano. Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952. Y por último, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. De acuerdo a las condiciones políticas, económicas y sociales, cada uno de los regímenes mencionados diseñó proyectos políticos tendientes a solucionar los problemas heredados del gobierno anterior, y por otro lado, para fomentar el crecimiento económico, vehículo a través del cual se llegaría a la justicia social, idea claramente expuesta por Manuel Ávila Camacho al inicio de su gobierno. Segunda etapa. Se hizo con la intención de intervenir en la economía para controlar la industria en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines y la mitad de Luis Echeverría. Este modelo económico evita factores desestabilizadores de origen externo o interno, como devaluaciones, inflaciones, etc., para fomentar la industria en un desarrollo no accidentado y sin conflicto que sea permanente, estable y estabilizador del orden social. Con Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría se proyectó modernizar la industria, aumentar la productividad y lograr la competitividad internacional incorporando tecnología moderna. Echeverría buscó reordenar el régimen mixto constitucional a través de la inversión pública, como la fuerza clave para dirigir el crecimiento. Se combatió la falsa ideología basada en los puros indicadores económicos y no en los sociales. Se orientó hacia un neopopulismo que se vio alentado en el periodo del presidente José López Portillo por la riqueza petrolera. La exportación petrolera le otorgaría una autodeterminación financiera a México, con la rectoría del Estado para el año 2000. México sería otro, porque se desarrollarían las áreas estratégicas que son el acero, la química, la petroquímica, los fertilizantes, la electricidad y el petróleo como la punta de lanza de este modelo desarrollista. Globalización y neoliberalismo. Se le conoce como globalización al proceso a través del cual se incorporan diversos mercados extranjeros y locales en un mismo país, permitiendo la competencia entre empresas nacionales y transnacionales e influyendo también de manera cultural.
Este es un proceso que se está dando de manera continua en todo el mundo, afectando positiva y negativamente a los países. Entre las principales ventajas de este proceso se encuentran la apertura de mercados, las mejoras de la comunicación y las mejoras del crecimiento de las empresas. Sin embargo, esto viene con desventajas, entre las cuales se encuentran el consumismo excesivo, la pérdida de la cultura local y preferencia por el consumo de productos extranjeros. La globalización ha permitido la inclusión del neoliberalismo en los países. El neoliberalismo se entiende como el modelo económico en el que los mercados se encuentran totalmente abiertos y se fomenta el libre comercio entre los países. México, junto con otros países, ha adoptado este modelo, y es con el que cuenta actualmente. Tras la adopción de este modelo económico, se comenzaron a firmar tratados y acuerdos que beneficiarían al comercio en nuestro país, comenzando con la firma de nuestro país en el GATT, en el año de 1986, por el entonces presidente Miguel de la Madrid. Después, en el año de 1994, todavía durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá. Este tratado es uno de los más importantes, debido no solo a las grandes cantidades de importaciones y exportaciones que nos ha brindado, sino a que fue un inicio de tantos tratados similares que se firmarían más adelante. En el sexenio de Ernesto Zedillo se firman tratados similares con los países de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, entre muchos otros. En la actualidad, México cuenta con muchos y muy variados tratados de comercio con países de todo el mundo. Pero retomando el tema de la globalización como tal, y para finalizar este proyecto, se ha decidido hacer 3 entrevistas a distintas personas acerca de cómo viven ellos la globalización, las cuales se presentan a continuación. Bueno, para mí la globalización es la oportunidad que se le da a los países de compartir culturas, de compartir economía principalmente. Yo lo vivo desde la parte de la educación. En el área de la educación es súper importante porque, por ejemplo, nuestros alumnos tienen la oportunidad, gracias a la globalización, de tener intercambios con otros países donde podamos conocer, gracias a ella, pues la cultura, la economía, otros aspectos, otros perfiles que nos ayudan pues a justamente tener más oportunidades, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Para mí es un proceso que abarca diferentes esferas de nuestra vida cotidiana, como puede ser la parte tecnológica, política, social, cultural, inclusive geográfica, que genera una dependencia entre países y entre individuos de los mismos países, inclusive entre los mismos gobiernos, y esa dependencia puede abarcar cualquiera de las áreas que acabo de mencionar. Bueno, pues principalmente y lo más visual pues son la presencia de empresas transnacionales que tenemos aquí en el país. Localmente incluso podemos ver algunas empresas que ya hacen presencia y que eso nos impacta en la economía. Pues se puede ver visto desde diferentes puntos de vista, desde el hecho de que tenemos coches, celulares, productos de consumo masivo en nuestros hogares, no producidos en México, hasta el hecho de que tenemos un intercambio cultural con diferentes países, ¿no? Hay extranjeros que nos visitan, nosotros vamos y visitamos otros países, aprendemos de ellos, aprenden de nosotros, y hay ese proceso de intercambio e independencia del cual platico. Bueno, pues positivos desde la parte económica, desde la parte cultural, ha traído muchos beneficios en cuanto a la oportunidad que se nos da para el aumento del empleo, para el conocimiento de otras culturas. También pienso que en la parte negativa pues es que nos limita un poco en cuanto a la oportunidad que tenemos dentro de nuestro propio país. Muchas veces las oportunidades de empleo pues son otorgadas a empresas transnacionales y no se le da la importancia a las empresas locales. Siento que esa es una parte que todavía nos falta reforzar un poco más en el país.
Yo creo que son más los aspectos positivos que los negativos. Los positivos, ¿por qué? Porque hay productos que llegan al país, productos y servicios que si no fuera por la globalización no llegarían, o llegarían a un precio mucho más caro y que el país no es capaz de generar. Por eso lo veo como algo positivo. Y la parte negativa es que más que sea una negativa de la globalización, es que considero que como país o como empresarios, como personas, no hemos sido capaces de ver la globalización como un fenómeno positivo, ya que lejos de verlo como una oportunidad para mejorar o para hacer las cosas de manera diferente, lo vemos como una amenaza a la autonomía del país. Y creo que como personas, como empresarios, podríamos tomarlo como la oportunidad de mejorar, de ver, de aprender de las mejores prácticas de otras compañías, de otros procesos, de otras maneras de hacer las cosas. Para ti la globalización, ¿ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Claro que sí. Cada día es un nuevo reto y la globalización viene a impulsarnos, porque definitivamente la competencia con otras empresas, la competencia en general que viene a representar otras culturas, la sociedad, la economía, con las importaciones, las exportaciones, etcétera. Cada día es un reto que tenemos que competir con esas empresas transnacionales. Yo considero que sí. Yo creo que el hecho de que hoy en día tengamos acceso a tecnología o a información que se genera en otras partes del mundo nos hace crecer como país, como personas o profesionalmente hablando. Entonces considero que es algo positivo. En gran medida pienso que sí, porque como lo comentaba en la pregunta anterior, la globalización nos hace tener oportunidades, te comento, de empleo con empresas que vienen y brindan la oportunidad dentro de nuestro país, y localmente incluso podemos ver algunas empresas que nos brindan esa oportunidad, como Delphi, como Walbro, y sí creo que tiene una repercusión muy muy importante. Ya no nos vamos a lo nacional, sino lo local incluso. Yo creo que la globalización no tiene la culpa, no es responsable o no lo es de la cuestión de pobreza extrema en nuestro país. Eso creo que es más cuestión de lo que el país, sus gobernantes o los políticos, más la misma sociedad ha dejado de hacer o ha permitido que suceda. Yo creo que la globalización tiene efectos positivos, dado que nos obliga a ser mejores. La llegada de empresas del extranjero nos obliga a mejorar como empresas mexicanas, pero muchas veces no lo vemos de esa manera. Por ejemplo, el caso de la llegada de Uber. Los taxistas en México, lejos de verlo como una oportunidad para mejorar, hacen manifestaciones y agreden a los choferes de Uber en lugar de mejorar su servicio, mejorar sus tarifas y dejar de robar y asaltar. Entonces creo yo que la globalización debería tener un efecto positivo, pero va a depender de cómo actuemos nosotros como sociedad y como país ante la llegada de los efectos de la globalización. Podemos concluir, después de todo esto, que cada individuo vive el proceso de globalización de una manera distinta, ya que este depende mucho del ámbito en que sea analizado, y es así como puede perjudicar o beneficiar a dicho individuo. Así que hay que saber mantener como país el equilibrio para salir beneficiados con la globalización, sin que perjudique de ninguna manera nuestra soberanía y nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias por su atención.